La tarde, profe. Tarde, Gilberto, ¿cómo está? Le escucho, Gilberto. Es una provisional de obra, entonces por eso es que se ve todo. Claro. Bueno, perfecto. ¿Y está en qué lugar del país? Esto es Sabaneta. ¿Sabaneta? Sí. Claro. Bueno, pues demos inicio, Gilberto, a esta, la sesión número 4 de, de este curso que se denomina Ejecución de Proyectos. Sí, ya estamos llegando a la mitad del curso, al 50% del curso. Después siempre hacemos una recomendación y es precisamente pues revisar, revisar las notas, las calificaciones, que las actividades se encuentren debidamente evaluadas y que pues ustedes ya puedan ir como revisando, ¿cierto? Eso para evitar que hasta el final del curso pues vayan a tener inconvenientes de repente por alguna situación que no se revisó con anterioridad. ¿De acuerdo? Esto también para pues, todos los estudiantes que probablemente vayan a escuchar esta open clase. Bien, entonces estamos en ese 50% del curso y hoy vamos a estar hablando sobre una metodología que se ha desarrollado, precisamente otra de las herramientas que ustedes podrían utilizar para estructurar la gestión de los proyectos que ustedes van a gerenciar. Entonces, el curso lo que pretende es darles esas herramientas, ¿cierto? Es decirles, hay unas metodologías, hay unas maneras diferentes, como podríamos tal vez llegar a lograr los objetivos que se han planteado en cada uno de los proyectos que ustedes van a liderar en algún momento. Nosotros inicialmente empezamos hablando un poco de lo que significaba el PMI y pues las particularidades del PMI. Entonces nos da ciertos elementos. Entonces el PMI habla de procesos, habla de manera muy, muy detallada, muy metódica, muy técnica de qué deberíamos hacer cuando estamos gestionando un proyecto. Entonces hablábamos en esa primera semana, pues precisamente de lo que significaba el PMI, pero también de esto que se conoce como PMBOK, que es precisamente la guía donde le indica a usted paso a paso todas las actividades que debía surtir en la gestión del proyecto. Eso vimos en la semana número 2. Pero por supuesto también hemos visto otras metodologías que les permite a ustedes gestionar esos proyectos. Hoy vamos a estar hablando de Price2. No sé si usted pudo revisar el material de esta semana, Gilberto, sobre esta metodología también de gestión de proyectos que está dentro de la semana número 4. No le escucho, Gilberto. Ahora sí. No lo Dame un puedo leer. segundo, No. fin de semana luego de la clase para poderla ver por temas de trabajo. Price no es una metodología, ¿cierto? Igual que lo que es el PMI, lo que nos dice el PMU, ¿cierto? Nos da una serie de indicaciones de cómo deberíamos gestionar los proyectos. Pero por Sería supuesto, como una cada guía uno tiene metodológica. exacto, otra guía metodológica que usted podría utilizar.
Y acá entra mucho la decisión de quien gerencia el proyecto, ¿cierto? Porque generalmente, pues uno se casa con alguna metodología que le parece más sencilla o que posiblemente es la que más le conviene en esos proyectos que generalmente gestionamos. De manera Que particular, dependiendo del enfoque sí, del proyecto uno podría buscar cuál le sirve más y cuál no. exacto, claro que sí. Incluso la semana pasada hablábamos muchísimo de esta metodología orientada sobre todo a la gestión de proyectos sociales. Seguramente hay estudiantes que trabajan muchísimo en términos de proyectos sociales y ahí había una metodología que también se nos dio. El Prince2 es una metodología que quizás en medio de esa inmediatez que a veces se genera en los proyectos, inmediatez es la alcaldía necesita formular un proyecto ya para poder acceder a unos recursos de cooperación internacional, pero tiene que hacerlo ya. ¿Sí? Es decir, es un tema que en medio de la turbulencia y en medio de la convergencia que se presenta, pues usted debe generar ese proyecto de manera rápida, diseñarlo y empezar a ejecutarlo. Y esta metodología quizás puede ayudar porque precisamente busca el control, ¿cierto? Tratar de darle orden a esos proyectos que surgen pues, de la inmediatez, ¿cierto? De la rapidez del momento. Y eso es a lo que llamamos Prince2. Ya llegó Sol, Sol Lucía, no sé, Sol, si estudiamos y leímos algo durante esta semana sobre esta herramienta de ejecución, esta metodología que tenemos en pantalla. Bueno, entonces para iniciar esta sesión quiero preguntarles a los dos, ¿por qué fracasan los proyectos? Aunque contemos con recursos, talento y tecnología. ¿Por qué fracasan los proyectos? ¿Por qué los puentes se caen, por ejemplo? ¿Por Buenas tardes, qué? profe. Hola, Sol, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, profe, yo pienso que los proyectos fracasan porque hay mucho desorden y no hay una correcta, así digamos, una asignación como de roles para cada integrante del proyecto. Entonces todos quieren, como digámoslo así, mandar y entonces es cuando se forma el desorden. Que eso fue lo que pude leer ahora acerca de lo que es Prince2. Prince2. Bueno. Brainstorm. Muy bien, Sol, claro que sí. Y ustedes ya vieron, no sé, Gilberto, ¿usted qué piensa de esta pregunta? ¿Por qué es que fracasan los proyectos? Sol dice que es un poco de desorganización y tal vez mala distribución de roles. ¿Usted qué piensa? Yo creo que también sigo muy enfocado es en cuanto a los análisis, estudios preliminares y digamos si no hay una buena organización y no hay una buena definición, digamos, de los objetivos, pues yo le puedo invertir todo lo que quiera a algo que nunca va a funcionar o que no va a ser, Eh, o va a funcionar en otra parte, menos donde lo quiero aplicar. y posiblemente nunca nos preguntamos, esto que dice usted, es decir, no hacemos unos estudios antes, no preguntamos ni indagamos para qué es que efectivamente se está haciendo ese proyecto, cuál es el efecto que queremos de alguna manera que se dé a raíz precisamente de una intervención que se hace. ¿Sí? Mire que el Estado puede tal vez invertir muchísimo dinero en proyectos que no tienen mucho impacto. Por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad. ¿Recuerdan un poco el Ministerio de la Igualdad? ¿Y qué pasó ahí? Total, qué desperdicio. Sí. ¿Ah? Son temas delicados, pero realmente que a veces lo hacen por sencillamente cumplir y quitarse un estigma o alguna.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Recursos. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Para que pues logremos llegar al punto de la metodología. Entonces, ese proyecto de la creación del Ministerio de la Igualdad, ¿qué pasó? ¿Contaba con recursos? ¿Quién recuerda el presupuesto tan alto que tenía precisamente el Ministerio de la Igualdad? ¿Contaba con personas? Posiblemente sí. ¿Contaba con el respaldo del Estado? También. Sin embargo, ¿qué pasó? Fracasó, ¿cierto? Esa idea fracasó. La plata no se gastó, no se ejecutó, no se generó impacto precisamente a las personas que estaban esperando ser impactadas. ¿De acuerdo? Entonces ocurre, ¿sí? Ocurre. Entonces, posiblemente los proyectos fracasan por eso, por ese tema de falta de estudios preliminares, como menciona Gilberto, pero también fracasan posiblemente por esta mala distribución o por este no control o esta poca asignación de responsabilidades y roles. Por eso la semana anterior usted analizó la matriz RASI. Eso les quedó claro, ¿creen que es útil para la gestión de sus proyectos? El trabajo de la semana número 3, ¿recuerdan la matriz RASI? Sol, Gilberto. Sí, eso ayuda como a tener una mejor organización y lo de la cuestión de delegar los diferentes tipos de roles. Muy bien. Y Gilberto, ¿usted la Sí, ha a mí podido me pareció utilizar? muy, sí, aunque uno la hace a veces como inconscientemente, ¿cierto? Por ejemplo, pues yo puse por ahí el ejemplo acá de lo que tenemos. Nosotros tenemos, es un proyecto de obra de construcción. Tenemos un director de proyectos, hay una gerencia, nosotros que somos como la parte de ejecutor, la que hace, pero también tenemos una interventoría que es la que está informada muchas veces o a veces dependiendo del tipo de proceso que se vaya haciendo, tiene su asignación. A veces uno de pronto no tenía el concepto ni sabía qué era, pero uno sabía que existen como esos roles. Exacto. ¿Y qué pasa con esa matriz RASI? Esa matriz RASI pone ese empirismo posiblemente que tenemos de, bueno, Gilberto es el que va a hacer esto, Carlos va a hacer tal cosa, tal otra. La matriz nos permite organizarnos un poco más en términos de los roles y poder identificar sobre todo la relación que existe entre los diferentes cargos. Eso va a ser importante para evitar lo que Sol dice, todos quieren mandar, pero resulta que solamente hay algunos que tienen esa, digamos que esa responsabilidad de dar ese direccionamiento. Entonces, la matriz bien podría ayudar a resolver un poco ese cuestionamiento que acabamos de colocar en la pantalla. Ahora, la mayoría de los proyectos no fracasan por falta de ideas, no fracasan porque si volvemos al ejemplo del Ministerio de la Igualdad, pues uno podría decir que pues no era tan descabellado el hecho de poner una institución solamente para que se enfocara al tema social. ¿Ustedes creen que si era demasiado desproporcionado crear un ministerio solamente para luchar por la igualdad de los colombianos, para tratar de cerrar esas brechas de igualdad social que defendía el Ministerio de la Igualdad? ¿Qué piensan? ¿La idea era buena, mala? ¿Cómo Profe, lo yo ven? pienso que simplemente hay veces que crean ese tipo de ideas es como para poder canalizar dinero y ellos quedarse con parte de eso porque realmente no era necesario hacer eso. Eso se lo pueden delegar a otro ministerio que ya está creado
no sé, dándole más funciones a los que ya están, porque eso era algo simple, sencillo, que yo creo que eso, no sé, le podría, le podría hacerlo, no sé, la Defensoría del Pueblo, algo así, pero como este país es así, la verdad. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá esta reflexión antes de iniciar la metodología? Donaldo, buenas tardes. ¿Cómo está, Donaldo? Estamos Buenas analizando, tardes. Donaldo, para ponerlo en contexto. La semana número 4 nos plantea esta metodología que se llama Prime Study y que de alguna manera empezamos a analizar un poco por qué a veces los proyectos fracasan, aunque tengan dinero, tecnología, personas, pero igual fracasan. Y pusimos de ejemplo algo que pasó en Colombia, que es la creación del Ministerio de la Igualdad, y pues todo lo que ya posiblemente ustedes saben que pues, eso no dio los resultados que tal vez se estaban esperando. Así es un poco el contexto, Donaldo, bienvenido. Bueno, buenas tardes, profe, compañeros. Qué pena entrar tarde. Aquí, Bueno, pero respondiendo a su pregunta, yo pienso que la idea del ministerio no fue tan descabellada. Lo que pasa es que tenemos que mirar que Colombia, si miramos su índice de Gini, siempre, pues, somos uno de los países más desiguales del hemisferio y del mundo. Entonces, pues trabajar en eso, pues no es tan descabellado, porque el bienestar social, pues es importante para el desarrollo de un país. De pronto, la idea fue buena, pero el enfoque fue malo. Y por eso de pronto fue que tuvimos la falla en el Ministerio de la Igualdad. tiene la igualdad. Muy bien, Donaldo, está muy bien la argumentación. Gilberto, ¿usted qué piensa? Ya para cerrar aquí esto y concluir. Sí, yo creo que como concordando con Donaldo también, eh, de pronto sí, la iniciativa es buena, las intenciones son buenas. Lo que hizo falta, pues, como lo reitero, fue como a ahondar más en los estudios, ver el alcance de la población, saber cuál va a ser, digamos, realmente mi alcance total, ¿cierto? Digamos, ¿cuántas personas de la población nacional son las que voy a cubrir? Porque yo no le puedo asignar un recurso a una diversidad, a un grupo específico, teniendo en cuenta que como si fuera toda la nación. Entonces, sería demasiado recurso en, digamos, concentrado en muy pocas personas. Bien, Como un correcto perfecto. análisis, digamos, de mercado. Muy bien, Gilberto, gracias. Gilberto, Donaldo. Pues efectivamente existen muy buenas ideas. Los proyectos que emergen de ideas, de objetivos que se quieren lograr. Sin embargo, aunque a veces tienen toda la infraestructura, todo el talento, todos los recursos, toda la tecnología, fallan particularmente por la falta de estructura, la falta de control, la falta de roles absolutamente claros y por falta de decisiones tomadas sin evidencia previa. Como ustedes lo mencionaban, es posible que la idea de la creación del Ministerio de la Igualdad en Colombia, por los argumentos que ustedes presentan, fuera necesario en su momento, tal vez en esa búsqueda de lograr esa igualdad para todos y todas, que como ya mencionaban, pues en Colombia es uno de los grandes problemas sociales. Sin embargo, no funcionó, no se logró el objetivo, posiblemente por una falta de control. Recuerden que tenía presupuesto, si lo miran por ahí, lo googlean para que podamos conversarlo, tenía un presupuesto alto, sin embargo, hubo una mala ejecución porque el recurso no se ejecutó.
¿cierto? Se tenían unos objetivos aspiracionales, cosas que se querían lograr, poblaciones que se querían impactar, sin embargo, no logramos realizar o materializar, llevar a cabo esos procesos de ejecución. Posiblemente ahí también tomamos decisiones que no estaban basadas en evidencia. Posiblemente tratamos de crear programas que no eran lo suficientemente fuertes para atender estas problemáticas sociales. No había una serie, tal vez, de roles y responsabilidades claros en el ministerio. ¿Quién hacía qué? ¿Quién se encargaba de qué? ¿Se recuerdan quién lideraba el Ministerio de la Igualdad? El cargo, no los nombres. La vicepresidenta. La vicepresidenta. ¿Sí? Y sin entrar en discusiones, ¿ustedes qué piensan de ese gerente de proyectos? Porque, y vuelvo a repetir, no a la persona, sino posiblemente a las responsabilidades que tenía frente a la ejecución, frente a lo que ustedes van a hacer, ¿cierto? Porque en últimas, pues al ser la vicepresidenta la encargada de liderar el proceso, de liderar el proyecto, pues ella era un gerente de proyectos en ese momento. ¿Qué le faltó? Donaldo Sol y Gilberto, ¿qué creen que le faltó? ¿Qué no hizo bien? Yo pienso que tenía demasiadas funciones y no hizo bien ninguna. Sí, Posiblemente. sí, porque estaba trabajando como en un multifrente y casi eso siempre es ineficiente. O sea, si uno no aprende, no delega o no busca una persona que tenga de pronto el tiempo y la capacidad, el proyecto pues va a tender a fallar siempre. Muy bien. Posiblemente. Gilberto, ¿usted qué piensa? ¿Qué le faltó Pues, al vicepresidente, la ah, vicepresidenta? va va a sonar maluco, pero como dicen por ahí, zapatero a sus zapatos. Y uno, yo creo que para llevar una dirección o algo así, tiene que estar capacitado realmente. Digamos que esas cosas no se pueden improvisar. Yo creo que esa fue la falla. Muy bien, sí, posiblemente había una falta de conocimiento, dice el PMI, ¿no? Que una de las principales responsabilidades es precisamente dirigir, pero para dirigir se tiene que tener conocimiento frente al tema. ¿Y Sol, qué cree que le faltó a la vicepresidenta? Sol se abstiene. Bueno, entonces ahí se cometieron algunos quizás eh, errores, precisamente por lo que menciona Donaldo, posiblemente por una falta de formación, de capacitación, posiblemente por mm, una mala distribución de roles, una mala delegación, y hizo que precisamente un proyecto que pudo haber generado un impacto muy positivo en el país, pues efectivamente no lograra ese resultado. Entonces, como vemos, esto no hace que tengamos un cumplimiento claro de esos objetivos que se tienen en el proyecto. Entonces, que no existan roles claros, como ustedes han mencionado, dificulta la ejecución de proyectos. Ahora, dentro de esta metodología de Brainstorm, ¿cómo creen ustedes, después de la lectura que hicieron, los que pudieron leer, cómo creen que esta metodología puede ayudar a evitar este tipo de problemas, estas situaciones que estábamos analizando con el Ministerio de la Igualdad, y cómo de alguna manera esa metodología podría ayudarnos a esa sostenibilidad organizacional?
¿Qué piensan? Hola Carmen, buenas tardes. Prince 2, Carmen, ¿usted qué leímos esta semana de la metodología? Profe, voy a serle sincera, no he leído. Apenas estoy leyendo. Estaba Bueno, aquí, entonces, mejor dicho, corriendo por allá, pero bueno. Pero no, la verdad, esa metodología no la conozco. No la desconozco. Donaldo pudo ojear algo esta semana. Profe, le soy sincero, esta semana no pude leer, esta semana Listo, no pude entonces, leer. listo. Entre el calor de Cartagena y un montón Eso de fue cosas que tenía que vacaciones, hacer. Donaldo. Viene haciendo envidia aquí. No, hace mucho calor, no envidia, ¿verdad? Ah, bueno. Demasiado calor. Uf, me siento como allá en el Magdalena ahora mismo. Qué Ay, calor Dios mío. berraco hace. Bueno, entonces para que pues, reflexionemos un poco sobre la metodología, yo les pido que tengamos en la cabeza y que utilicemos para la clase este ejemplo del Ministerio de la Igualdad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a googlear un poquito ahí sobre el Ministerio de la Igualdad, cuánto presupuesto tenía, qué objetivos de manera particular tenía en su creación. Posiblemente vamos a ir mirando mientras vamos descubriendo la metodología y vamos reflexionando con base en ese ejemplo. ¿Les parece? ¿Listo? Bueno, entonces empecemos un poco. ¿Sí? Entonces esta metodología de Prince2 fue diseñada precisamente para atacar estas situaciones que estamos mencionando con el creación del Ministerio de la Igualdad. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que hablamos hace unos momentos, ¿sí? Frente a este caso particular, pues debido a que ocurre falta de control en el proyecto, falta de control en el proyecto, en esa creación del Ministerio de la Igualdad, hizo falta control, creería que sí. Control del alcance, control de los tiempos, control de los recursos, términos de presupuesto en este ministerio. ¿Sí? Adicional a eso, esta metodología que se llama Prince2, Prince, como está ahí, Prince2, surge precisamente por la necesidad de reducir la incertidumbre y gestionar absolutamente los riesgos. ¿Sí? Porque ¿qué hubiese pasado? Ustedes, si fueran hoy, se ubicaran en el cargo de la vicepresidenta, quien dirigía el Ministerio de la Igualdad, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si ustedes hacen control al tema presupuestal? ¿Qué creen que hubiese pasado? Se le asignaron los recursos al ministerio y si usted hubiese hecho control, ¿qué creen que hubiese pasado? Que hubieran ejecutado las actividades o por lo menos hubieran habido como productos, o sea, el resultado, se hubiera visto gestión, porque Exacto. pareciera como si la ministra y vicepresidenta se hubiera desentendido, entonces se hubiera confiado mucho en su equipo, pero a veces cuando un jefe, o sea, uno puede confiar, pero no puede soltar tanto que pueda delegar todas las responsabilidades y creo que eso fue lo que pasó. Exacto. Entonces, esta metodología surge por esas situaciones que ustedes están analizando en el Ministerio de la Igualdad. ¿Por qué? Porque hubo falta de control en las actividades, en los presupuestos, en los tiempos de ese ministerio.
Segundo, no se gestionaron totalmente los riesgos asociados precisamente a todo eso que se le delegó al Ministerio de la Igualdad. No había, al no haber control, no se garantizaba el resultado, porque en última no se ejecutó el presupuesto, no se hicieron los programas, ¿cierto? Que posiblemente darían respuesta a un objetivo absolutamente necesario y loable, que era precisamente reducir las brechas de la igualdad. Y algo muy importante, no existía esa alineación estratégica, lo que acaba de decir Carmen. La ministra, vicepresidenta, se desentendió, dijo Carmen, ¿sí? O sea, ella estaba posiblemente en otras actividades, como lo menciona Donaldo, en otras cosas, eran tantas las cosas que no pudo dedicarse a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces ahí hubo una poca alineación estratégica de la persona que dirigía el proyecto y por eso los resultados no fueron los ideales. Y es precisamente con base en esas situaciones que surge esta metodología de brainstorming. ¿Y en qué significa esa metodología? Significa la gestión de proyectos en entornos que son controlados. Una metodología, metodologías, herramientas, que de alguna manera fue desarrollada por el gobierno del Reino Unido, gobierno del Reino Unido. Por eso traigo a colación un poco el caso del Ministerio de la Igualdad, porque generalmente, pues este tipo de metodologías las utilizamos en proyectos públicos, ¿de acuerdo? Proyectos gubernamentales que tienen recursos del Estado, del Estado. Y está orientada a procesos, está orientada a buenas prácticas. Esta metodología está orientada 100% a la definición de roles y de responsabilidades muy claras. Esta metodología invita al gerente de proyectos a que divida el proyecto por fases, por etapas que son 100% controlables. Al ser dividido en varias etapas, permite una mejor toma de decisiones. Y al ser dividido por etapas, permite adaptarse de manera rápida a las diferentes situaciones que se presentan en los entornos, ¿sí? En los entornos. Imagínense qué hubiese pasado, ¿sí? Si realmente, sabiendo que el Ministerio de la Igualdad iba mal, o posiblemente no logrando las metas, se hubiese hecho una reflexión, una revisión de esos procesos, se hubiesen ajustado y hubiésemos continuado. Posiblemente el panorama sería diferente. Donald. Con el ministerio también había de pronto un problema que no hemos tocado. Ahora que veo las características en el tema de responsabilidades claras, eh, tenemos que ver que el Ministerio de la Igualdad tenía responsabilidades que ya tienen como otros ministerios y había duplicidad. Entonces, cuando pasa eso, se crea como un vacío, pues ¿quién lo hace? O de quién es el mérito. Entonces, pues, de pronto fue un tema que no vieron o no se vislumbró cuando se creó el proyecto y pues una de las grandes fallas del ministerio también. Ah, totalmente. Entonces, esto que menciona Donaldo, no había claridades precisamente en esa distribución de roles y responsabilidades, porque el Estado en Colombia siempre ha tenido instituciones dedicadas al tema social, ¿cierto? Siempre ha tenido, de alguna manera,
pues un enfoque en ciertas entidades enfocada a atacar estas problemáticas de igualdad. Posiblemente hubo una mala utilización de los recursos, una mala distribución de los roles y las responsabilidades, no hubo posiblemente una estructuración clara, una serie de procesos claras asociados al ministerio, y esto hizo que pues, los resultados fueran los que ya todos conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, eso que estamos viendo ahí es lo que se soluciona con esta metodología, Gilberto y Carmen, ¿sí? Con estos pasos que vamos a ver en la sesión de hoy, se soluciona un poco esto, ¿sí? Por supuesto, no es la única. Recuerden que hemos visto otras metodologías que usted puede utilizar, ¿de acuerdo? Pero esta nos ofrece precisamente en estos ambientes un poco turbulentos, ¿cierto? Nos da un marco que permite establecer cómo gobernar el proyecto, cómo mantenerlo bajo control. Posiblemente el tema del ministerio se salió de control, ¿sí? Y esta metodología nos pone a reflexionar y nos dice, hay que hacer 100% control. Por eso hoy usted es absolutamente bueno formulando los CDTs, ¿cierto? Eso lo vimos en la semana número 2, Gilberto, no se le puede olvidar allá cuando usted esté gestionando el proyecto en la obra. Si se le pasa alguna actividad, posiblemente pierde el control, y perder el control es perder el resultado. Entonces, uno puede decir, no, pues, parece muy sencillo, pero no, ¿cierto? No lo es. Y adicional, Carmen, Donaldo, Sol, ya hoy ustedes saben la importancia de la matriz raza. Es solo una herramienta, ¿cierto? Son herramientas, esto no es la verdad absoluta, pero quizás si la utilizamos vamos a evitar, ¿cierto? Vamos a evitar que dos personas hagan la misma tarea. Eso pasa muy, muy seguido en los proyectos todo el tiempo. Dos personas haciendo lo mismo. Vamos a evitar que una persona dé direccionamientos sin tener la responsabilidad de hacerlo, ¿sí? Porque recuerden que hay personas que quieren mandar todo el tiempo, ¿sí? Y hay personas que posiblemente olvidan la tarea que les corresponde, la responsabilidad que tienen, ¿sí? Se les olvida de alguna manera que tienen que contribuir al desarrollo del objetivo del proyecto. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta metodología les vuelve a recordar un poco de manera más fuerte la necesidad de gobernar el proyecto y mantenerlo bajo control. No solamente es qué hacer, porque recuerden que el qué hacer de pronto lo podemos desligar en dónde, en esa distribución de tareas, en ese DT que ustedes ya saben y manejan muy bien, en posiblemente establecer tiempos, ¿cierto? ¿Cuántos proyectos no están bien construidos técnicamente? ¿Sí? Entonces, en el mes de enero tenemos que hacer esto, en el mes de febrero tengo que hacer esto, en el mes 4, en el mes 5, como querramos distribuir el tiempo en la ejecución de las tareas. Pero ahí puede estar muy bien. ¿Dónde está la dificultad? En que realmente se haga el control necesario para que cada una de esas se cumpla en los tiempos estimados. Y ahí está la mayor dificultad, ¿cierto? La mayor dificultad nuestra. Y si no hacemos el control necesario, el seguimiento necesario, nos va a pasar lo de la vicepresidenta. ¿Sí? Profe, con respecto a lo que usted decía que era como herramientas, ahí también lo que usted decía de la retroalimentación con el PMR4, ahí, o sea, hubiera sido, si desde el principio hubiera habido retroalimentación, no, bueno, vamos, o sea, uno hace el EDT y lleva como una curva S de la posible ejecución, bueno, vamos bien, vamos, o nos vamos alejando de la planeación. Y si hay una retroalimentación por parte de su equipo, así usted no esté todo el tiempo ahí, porque como es el dicho, cuando se va, ¿cómo es? Cuando se va el ratón,
Cuando se da el gato, los ratones hacen fiesta. Entonces, a veces hay, bueno, realmente la mentalidad del colombiano es muy dada a que usted tiene que estar sobre la persona para como para que esté pendiente, pilosa, ejecutando. Pero esa metodología también hubiera servido para hacer una buena retroalimentación y empezar a tomar correctivos, porque si yo veo que no se está ejecutando, algo está pasando y la plata se está yendo igual. O sea, sigue terminando el presupuesto, pero no se ejecuta nada. El PBR4 lo vimos la semana pasada y ahí les pregunto en medio de este gobernar el proyecto, ¿cada cuánto se reúnen ustedes con su equipo? Si usted lidera el equipo, ¿cada cuánto se reúne con ellos para revisar la ejecución y para revisar el EDT? ¿Sí? Porque usted ya sabe que eso hay que hacerlo, es imposible que usted pase por la especialización, no lo haga ya con sus equipos, ¿no? O si usted forma parte de un equipo, cada cuánto su líder o cada cuánto el gerente de proyecto o el director de proyecto, porque se puede llamar de mil maneras, ¿sí? Lo reúne para revisar y para hacer este proceso de retroalimentación. ¿Cómo lo hacen? Donaldo, Sol, Carmen, Gilberto. Cada cuánto están reuniéndose para revisar. Y si tienen esa matriz. Ojo a las preguntas, ¿no? Desde la realidad, ¿no? Desde la realidad. Usted llega y dice, me reúno, mire, profesor, Bueno, yo pongo aquí esta matriz, que es mi EDT, y aquí comienzo uno por uno. ¿O cómo lo hacen ustedes? Gilberto. bueno, bueno, pues nosotros aplicamos acá, revisamos las tareas asignadas, digamos, con base en la programación. La programación tiene que estar basada en la detención. Entonces, y como es ya la última planeación, pues ya, digamos, cada actividad que me trae un ítem o alguna subtarea, pues a veces tengo que, digamos, hilarla más finita y subdividirla en más actividades, pues para cumplirla completa. Básicamente se hace esa como programación final, digamos, semana a semana se reúne uno con bueno, con los encargados, digamos, de las distintas actividades, bien sean administrativas o de ya ejecución como tal, física. O sea, se reúnen todas las semanas y revisan la programación. Sí, Gilberto, todas las semanas se están reuniendo. Sí, así es. Sí, 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 digamos, se asignan las actividades, digamos, que se van a hacer la semana entrante y se sacan los indicadores. Listo. ¿Alguien más? En el caso de nosotros, que es un laboratorio que ya tiene establecido la organización del trabajo, pues se asignan los turnos y cada quien sabe qué tiene que ejecutar, porque pues uno asigna como para cada área el personal. Sin embargo, hay actividades, digamos, mantenimientos y eso que no dependen de nosotros, pero nosotros le hacemos seguimiento porque al final somos los beneficiados que se ejecutan. Entonces nosotros hacemos la curva S, pues a eso se le hizo un EDT, una planeación inicial, y uno le hace el seguimiento y si hay algo, digamos, que está de pronto que no se ha ejecutado, empieza uno como a generar alertas, esto no se está ejecutando. Si hay prioridades, pues se comunica de inmediato. Pues cuando no se puede reunir todo el personal porque no se encuentran todos al tiempo, entonces, por el grupo, bueno, prioridad, tenemos una prioridad de tal muestra, de tal evento ambiental o de algo particular. De resto, digamos, lo normal, si ya ellos saben cómo trabajarlo. Si hay algo adicional, ellos, pues Pero una vez a la semana sí tratamos de reunirnos. Entonces, en eso consiste la gobernabilidad del proyecto y mantener bajo control absolutamente todas las actividades. Recuerden que lo que no se controla, ¿qué pasa con lo Funciona. que no se controla? Lo que no se controla no funciona, dicen por ahí. Exacto. No se Ronaldo, desperdicia. Bueno, profesor, exacto. en nuestro caso, el primer día de la semana siempre, lunes o
bueno, si es festivo, pues el día siguiente, hacemos la reunión administrativa, ¿sí? Que es la reunión con todos los administrativos. En cuanto a los proyectos, dependiendo cómo se vayan desarrollando, voy haciendo las revisiones de cómo van los GDT de cada proyecto con la persona que está encargada, ya sea con el residente o si pues nos solicitan director de proyecto, pues que esté encargado del proyecto. Vamos revisando las tareas y vamos revisando los avances. Ya, casi siempre hacemos un corte a principio de semana y a fin de la semana. Es lo que hacemos acá para las revisiones. Y a mitad de semana sí me toca mirar el tema de gestión de mantenimiento, porque ese sí, yo tengo de pronto esas tareas dentro de mis actividades de sistema de gestión de calidad. Esas las hago a mitad de semana. Entonces, si no lo controlamos, esto puede ser algo hasta harto. Yo de manera particular lo hago todas las semanas, ¿sí? Entonces, hay varios proyectos pues como a mi cargo y en ese orden de ideas, cada proyecto pues tiene unos profesores en este caso eh, y todas las semanas hay que hacer este proceso. Ahora la pregunta es, ¿y después de 2 y 3 semanas de revisar la misma actividad y no logramos avance, qué hacemos? ¿Qué hacen normalmente? Profesor, hay que revisar por qué no se está cumpliendo, es lo primero. O sea, si de pronto Listo. de pronto hay un problema estructural, o si de pronto es un problema misional, o si la persona no está funcionando, o hay conflictos internos dentro de los colaboradores. O sea, hay que mirar las fallas y pues corregirlas. Corregirlas, ¿sí? Pero ¿será que después de 2 semanas de no dar el resultado, cuánto sería el tiempo totalmente adecuado para tomar acción frente al asunto? Porque si ustedes miran una revisión semanal del EDT, es una rendición de cuentas, ¿sí? Incluso el hecho de reunir al equipo, por eso es tan importante reunir al equipo. Pero recuerden que dentro de lo que nosotros hacemos gerenciando el proyecto, nosotros tenemos que gestionar las personas que están ahí. Una manera de crear esa necesidad de urgencia, de cumplimiento, de responsabilidad, es poniendo a todos los miembros del equipo no sé si contra el paredón todas las semanas, ¿sí? Entonces, todas las semanas yo les estoy mostrando, Gilberto tenía que hacer esto y lleva 2 semanas y nada que avanza. Pero lo está escuchando Carmen, Donaldo y Sol. Todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Y así pasa con todas las actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos momentos, esas reuniones de gobierno del proyecto, eso es gobierno. ¿Quién gobierna? Pues quien lidera el proyecto, quien lo gerencia. ¿Sí? Entonces, ese espacio de revisión constante de manera semanal se convierte en un espacio de gobernar el proyecto, de controlar el proyecto. Pero también es un espacio para retroalimentar la mejora, pero también para motivar el tema. ¿Sí? Ese espacio es un espacio de rendición de cuentas, si queremos ponerlo en otros términos, un poco quizás más entendibles. Yo le estoy preguntando a Carmen, Carmen, había que sacar las muestras del laboratorio. Discúlpeme, Carmen, si no lo digo bien, no conozco mucho el tema. Digamos que sacar las muestras del laboratorio y había que hacerlo para el día viernes 28 y nada que lo logramos, y nada que lo logramos. Carmen está ahí en el equipo y todos lo estamos escuchando. Es decir, todo el mundo nos estamos haciendo control. Este tema de la gobernanza, si todos estamos en el contexto, tenemos el cuadro, que lo vamos a ver, creo que la semana siguiente, tenemos el cuadro, que puede ser ese EDT, ¿cierto? Ese desglose, en el que usted ya ha establecido tiempos, espacios, responsables, fechas de entrega, ¿sí? Entonces, al hacer usted una retroalimentación con el equipo de manera constante, conversar con ellos,
ahí ya está generando un proceso de gobernanza de alto valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está poniendo en contexto a todos los demás. Y pone también a jugar aquellos conceptos que vimos en las cualidades que nos mencionaba el PM7. ¿Recuerdan? PMI versión 7 nos dice de estas cualidades que debe tener el gerente de proyectos. Y una de esas cualidades es precisamente la gestión de las personas. Y esas reuniones de equipo, ¿sí? Que deben ser presenciales. Carmen, que escuché que de pronto enviábamos mensajes y esto, la recomendación es presencial, todos unidos, no es un tema de mucho debate y mucha reflexión, porque también hay que ser eficientes en el tiempo, ¿cierto? Pero sí genera una serie posiblemente de tensiones interesantes entre los miembros del equipo para cumplir los objetivos. Y esta metodología vuelve a decirnos, hay que gobernar el proyecto, mantenerlo bajo control. Y una manera es utilizando estas herramientas que ya ustedes vieron. Ahora, esta metodología tiene unos principios básicos. Vamos a leerlo rápidamente porque son básicos, pero que ya nos hemos venido debatiendo con este caso que tenemos ahí del Ministerio de la Igualdad. Entonces, el primer principio básico para poder gestionar el proyecto bajo esta metodología es definir claramente si se justifica. Entonces decíamos, ¿se justifica el haber creado un Ministerio de la Igualdad? Entonces uno debería preguntarse, ¿vale la pena? ¿Será que valdría, en ese momento era importante invertir todo este recurso? Ya dice Donaldo, habían otras instituciones en el país que hacen ese tema social. Debió haberse analizado previamente, dijo Gilberto. Realmente, posiblemente no se analizó de manera adecuada si realmente valía la pena crear todo un ministerio solamente para enfocarse al tema social cuando habrían otras cosas. También uno debería preguntarse en esta parte que antes tal vez de meterse, de empezar a ejecutar o a formular el proyecto es, y genera beneficios, ¿cuáles eran los beneficios? ¿Eran claros los beneficios que se iban a, sí? Recuerden que había mucho discurso, ¿no? El discurso social, el discurso de las comunidades, pero en términos concretos, ¿cuál era el beneficio? ¿Qué era lo que se iba a superar ahí? Y si de alguna manera, pues una vez hecho esos análisis, pues eso seguía siendo viable, ¿cierto? Antes de ponerle personas, gastar recursos, ¿cierto? Generar todo esto que se genera. Entonces, uno de los primeros principios de esta metodología es que usted, como gerente de proyectos, pues mire realmente si se justifica o no hacer o entrar en estas ideas. Otro de los principios de esta metodología PRIME2 es que promueve las lecciones aprendidas, ¿cierto? Entonces, ya nos decía un poco Carmen, ¿no? Entonces, y si hubiésemos retroalimentado antes de, cuando esto empezó a no funcionar, cuando empezó a no sacar los resultados que se querían, no debimos haber hecho estos procesos de reflexión y adicional a eso, pues emprendido acciones que nos permitieran mejorar. Esta metodología dice aprender de la experiencia, aprender de los errores y enfocarse en los temas de mejora continua, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Se le dice aprende, este es uno de los principios. Es principio porque siempre debe estar. El primero, definir si se justifica. Segundo, principio de esta metodología es que aprendemos desde la experiencia, o sea, lo que va pasando, ¿sí? No funcionó, aprendemos, retroalimentamos, cambiamos y seguimos, porque en últimas ese es el ciclo de mejora continua que estoy seguro ustedes ya conocen. Tercer principio, ustedes también lo han identificado en el caso del Ministerio de la Igualdad. No habría roles y responsabilidades definidos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta metodología? Tenga claro usted, gerente de proyectos, que debe definir claramente roles y responsabilidades y debe determinar qué hacen,
quién decide y quién responde. Es decir, acá usted podría volver a retomar esos conocimientos de la matriz RACI y seguramente le van a ayudar a poder, ¿cierto?, estructurar mejor ese proyecto. Pero roles y responsabilidades definidas también es un principio de esta metodología. Pero también otro de los principios es que el proyecto se gestiona por etapas y se definen ciertas fases que son controlables. El tema del control resulta especialmente importante. Ya les hablaba hace un poco sobre el tema del control. ¿Por qué? Porque el control tiene ciertos beneficios. El seguimiento, la evaluación constante, la corrección y el control financiero. ¿Sí? Entonces, otro de los principios es la gestión del proyecto por etapas controlables. Controlables. Dice Gilberto, nosotros asignamos las actividades para la otra semana. ¿Sí? Pues imagino que eso va por etapas, ¿cierto? No llegamos a improvisar. Miren, eh, ustedes y yo hacemos esto todo el tiempo, pero ¿qué pasa ahí? Eso que estamos haciendo todo el tiempo también se ve influenciado por otros aspectos. Entonces, es decir, no es solamente el proyecto, sino muchos aspectos que están inmersos también en ese proyecto que a veces uno tiene que atender. Y entonces uno deja de hacer el control lo suficientemente exhaustivo. Posiblemente se le pasa, posiblemente no es riguroso trayendo, ¿cierto? Ese desglose de estar revisando todo el tiempo cada una de las actividades, los tiempos, los espacios, el costo, el presupuesto, porque a veces no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a todo lo que toca. Y empezamos a improvisar. Y esas improvisaciones es los que posiblemente nos lleva, ¿sí?, a realizar como las actividades. En última, siempre llega el momento de rendir cuentas, porque un gerente de proyectos le rinde cuentas a quien le financia, si trabaja en una empresa, al gerente. Llega el momento. Y pues en ese momento usted no puede empezar a improvisar, a sacar cosas, ¿cierto? Entonces, por eso el tema del control es muy importante. Y dividir, dice esta metodología, dividimos por etapas el proyecto para que sean más controlables, ¿sí? Más controlables. Adicional a eso, esta metodología habla de una gestión por excepción. Y esta gestión por excepción es precisamente porque la alta dirección, las personas que lideran, solo van a intervenir cuando hay desviaciones significativas en los proyectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estoy seguro que el gerente no interviene en un proyecto de manera particular a menos que se esté saliendo de control, que el presupuesto esté demasiado desfasado, que posiblemente los costos estén desfasados, que la calidad posiblemente esté afectando quizás las relaciones con los clientes o con los grupos de interés. ¿Sí? Entonces, esta metodología presenta este principio de gestión por excepción. Y también la metodología se enfoca 100% a los productos, a los resultados, ¿sí? Definiendo claramente cuáles son los entregables, qué es lo que se espera de ese entregable y cómo se va a verificar. Entonces, cada una de las actividades tiene una serie de entregables y esos entregables cumplen con unas particularidades específicas. En esta metodología se definen claramente. ¿Y por qué se definen claramente? Pues precisamente por este tema de la gobernabilidad del proyecto. Si usted no sabe qué es lo que el colaborador o el miembro de su equipo debe entregar de manera específica, y si tampoco logra definir cómo lo debe entregar, ¿sí? Yo asigno las tareas
le digo a los colaboradores, necesitamos hacer esto y esto para lograr posiblemente esto. Pero, pues él de repente puede cumplir con tareas, más no con resultados. ¿Sí? No es lo mismo una tarea, cumplir con una tarea, que alcanzar el resultado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Mi tarea es hacer el acta. El resultado es que realmente el acta que se hace sea fiel a todo lo que se dijo en la reunión. Porque yo puedo hacer el acta, ¿sí? Pero no necesariamente el resultado sea el que se espere. Entonces hay que tener mucho cuidado en solamente hacer control en las tareas, ¿sí? En la tarea. La tarea es tomar la muestra. Esa es la tarea. Pero ¿cuál es la calidad en la toma de la muestra? Yo me imagino que eso tendrá unas especificaciones para que la muestra sirva, ¿sí? Entonces, en esta metodología no solamente evaluamos y controlamos tareas, sino controlamos resultado, resultado real, de calidad. Y hay una diferencia. Es como la recepcionista. La tarea de la recepcionista es contestar el teléfono. Pero ¿cuál será la responsabilidad de la recepcionista? Contestar el teléfono es una tarea sencilla. ¿Cuál será la responsabilidad de Comunicar, una recepcionista? comunicar la información que recibe. Exacto, ¿cierto? Y Atender al tan público. atender al público y lograr posiblemente una conexión, ¿sí? Entonces, hay una diferencia total entre cumplir tareas y cumplir con resultados. Y ustedes tienen que verlo porque generalmente entregamos tareas. Necesitábamos hacer el informe tal, ya se lo entregué, yo ya envié el correo y ahí ya quedó. Yo no sé. Pero eso es el cumplimiento de una tarea, pero y realmente ese informe va a servir para algo. Logró y cumplir con los estándares que se necesitaba. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa diferenciación, porque acá los entregables son claros y para que sean claros, pues debemos definir claramente pues qué es lo que se debe entregar y cuál va a ser la calidad con la que se entrega. Y por último, esta metodología nos dice, de alguna manera, que uno de los principios es la adaptación al entorno. Y es por lo que veníamos hablando, ¿cierto? Como hacemos control, como estamos todo el tiempo monitoreando la ejecución del proyecto, eso nos da la opción de adaptarnos fácilmente cuando no estamos logrando los objetivos, ¿cierto? Estoy todo el tiempo en esta retroalimentación y adaptación. Entonces, con esta metodología del PRINCE2, hay estos principios que son justificar completamente el proyecto. ¿Qué otro recuerda? ¿Qué otro principio recuerdan? Gobernar el proyecto y mantenerlo bajo control. Pero roles, Todos. habilidades definidos. Roles, responsabilidades definidos. No se les puede olvidar que en la marcha, todo esto puede parecer sencillo. En la marcha se nos olvida y nos ocurre lo de la vicepresidenta ministra, ¿sí? Justificar claramente para qué es que hacemos el proyecto, tener claro qué es lo que queremos, cuáles son los beneficios. Segundo,
Un principio es que aprendemos todo el tiempo de lo que nos pasa, todo el tiempo estamos aprendiendo, por eso se hace necesario tal vez estas reuniones y estos espacios de comunicación constante. Tercero, es necesario que definamos siempre roles y responsabilidades 100% definidos. Adicional, que gestionemos los proyectos por etapas, no todo es en global, ¿cierto? Porque por etapas puede ser mucho más fácil para controlar. También, pues que tengamos en cuenta esta gestión por excepción, que nos enfoquemos en los resultados, en los productos, en la calidad, no solamente en las tareas, en entrega de tareas. Y por último, que tengamos una propensión 100% a adaptarnos al entorno. Entonces, la estructura de la metodología, pues es tener claro los principios, ya los acabamos de ver, son siete principios, pero también que tengamos en cuenta 7 temas y 7 procesos, ¿sí? Entonces, miremos un poco los temas, ¿cierto? ¿Qué son los temas? Ya es la operatividad que nos indica esta metodología de Prince2. Primero, que el primer tema que hay que mirar es el caso del negocio, un poco la justificación, ¿cierto? Garantizar que el proyecto sea deseable, que el proyecto sea viable, que el proyecto sea totalmente justificable durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Entonces, para que nos entendamos, primero tenemos unos principios, es decir, este marco general que orienta la metodología. Y adicional, pues plantea 7 temas, 7 tópicos que usted debe tener en cuenta a la hora de gestionar los proyectos bajo esta metodología. Lo primero es definir ese propósito, esa justificación del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué hacemos este proyecto? ¿Qué beneficios genera el proyecto? ¿Vale la pena realizar la inversión? Preguntas que usted podría hacerse en términos de la gestión del proyecto. Segundo tema, definir claramente la organización. Entonces, usted ya justificó el proyecto, sabe que es viable, que se justifica, que hay unos beneficios grandes. Ahora usted debe darle estructura, es decir, definir los roles, definir las responsabilidades. Posiblemente algo que usted hizo en la matriz RACI. Luego de eso, pues usted, otro de los temas que debe definir es la calidad de los productos. ¿Cómo se van a entregar los productos? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Quién de alguna manera va a verificar esos requisitos y esas expectativas? ¿Sí? Un cuarto tema es los planes. Establecer cómo, establecer cuándo, con qué recursos, con qué costos se alcanzarán los objetivos. Planes. Otro de los temas que nos invita la metodología es definir el riesgo, identificar, evaluar, gestionar amenazas, determinar o identificar oportunidades que pueden afectar. Otro de los temas es el cambio, es decir, gestionar la incertidumbre, retroalimentar absolutamente de manera constante, revisar y analizar y modificar según las condiciones del ambiente el proyecto. Y otro tema dentro de la metodología es el progreso. Cómo se monitorea el desempeño, se controla el proyecto, se está revisando el avance del proyecto. Entonces, 7 temas, 7 aspectos a considerar. Primero, el caso del negocio, o sea, el propósito de ese proyecto. Segundo, la estructura del proyecto.
roles, tareas, funciones, estructura. Tercero, la calidad, la definición clara de los resultados y de la calidad de esos resultados. Cuarto, los planes, la determinación de cómo, cuándo, con qué recursos se van a realizar las diferentes etapas del proyecto. Quinto, identificar el riesgo, evaluar, gestionar amenazas. Sexto, el cambio. Todo esto que venimos hablando de la necesidad de controlar, de retroalimentar de manera constante, de tal forma que logremos los resultados y adaptarnos, sobre todo, adaptarnos de manera rápida. Y por último, el análisis del progreso, el monitoreo del desempeño, cómo de alguna manera estamos acercándonos a eso que se planeó. ¿De acuerdo? Entonces, 7 temas. Entonces, esta metodología, yo la llamaría la metodología del 7. 7 principios y 7 temas a considerar en la gestión del proyecto. ¿Listo? Ahora, dentro de esos 7 temas, tenemos también 7 procesos a revisar. ¿Sí? El primer proceso dentro de la metodología es la puesta en marcha. ¿Sí? Y esa puesta en marcha es precisamente poder determinar la viabilidad de ese proyecto. ¿Sí? Y dar de alguna manera esos avales necesarios para iniciar. El segundo proceso es la dirección del proyecto, es decir, quién autoriza el inicio del proyecto, quién de alguna manera ejerce todo ese direccionamiento del proyecto y que por consiguiente hace también el control del proyecto. El tercer proceso es el inicio del proyecto como tal, es decir, establecer todas las bases sólidas para la gestión y control del proyecto. El cuarto es el control de cada una de las etapas, es decir, la supervisión y el control del trabajo diario dentro de las etapas. Quinto, la gestión de la entrega de los productos, es decir, ya garantizar que esos productos que se definieron en los 7 principios anteriores, pues logren cumplirse con la calidad de vida. Por último, la gestión de los límites de cada etapa. Y el último proceso es el cierre del proyecto. ¿De acuerdo? 7 aspectos, 7 pasos, 7 indicaciones para gestionar el proyecto. Y acá les presento posiblemente un comparativo de estas 3 metodologías. PRINCE2, el PMU que vimos en las primeras semanas y la metodología ágil. Entonces, el PRINCE2 es una metodología, su enfoque 100% está dado al control y la gobernanza, la estructura está dada por procesos definidos y es ideal para entornos 100% formales. Por otro lado, el PMU tiene una guía, el PMU es una guía de buenas prácticas, su enfoque es en áreas de conocimiento, su estructura en procesos y herramientas y es ideal para la gestión integral de los proyectos. Y las metodologías ágiles son de tipo de filosofía 100% adaptables, todo el tiempo no hay una metodología rígida y concreta establecida, sino que se adapta de acuerdo a las mismas condiciones y avances del proyecto. Su enfoque está dado a la flexibilidad, su estructura son interacciones todo el tiempo, es decir, cambios constantes todo el tiempo, y es ideal para las innovaciones 100% rápidas. Todas las metodologías son absolutamente útiles, sin embargo, dependerá mucho de las características de cada uno de los proyectos.
Para cerrar un poco este aspecto, entonces, Prince2, el valor de esta herramienta no está únicamente en controlar tareas, sino en garantizar que las organizaciones ejecuten iniciativas que estén alineadas con los objetivos, administren adecuadamente los riesgos y generen resultados sostenibles en el tiempo. En eso consiste un poco esa metodología que ustedes, mi invitación es a seguir profundizando un poco dentro del material que tienen en la plataforma. Bien, no sé si hay algún comentario frente a la metodología o frente a la clase. Profe, la diapositiva no las puede pasar. Sí, claro que sí. Voy a colocarlas entonces en el foro de dudas para que ustedes la revisen y pues tengan ahí como estos elementos. ¿De acuerdo? Y otra cosa es de la actividad que el archivo no sale con error, no lo deja bajar. El de la semana 5. De la semana 4. Espéreme, ya lo revisamos, Donald. Bueno, antes de ir cerrando la sesión, la universidad viene realizando un estudio frente a la percepción de la calidad dentro de los procesos de formación. Entonces se nos ha pedido que pues les pidamos muy fraternalmente que nos ayuden a contestar esta encuesta. No sé si ya la hicieron en otros espacios académicos, si ya la hicieron no es necesario volverla a hacer. Si no la han hecho, pues 2 minuticos para que posiblemente escaneen el código y pues puedan ayudar precisamente a este proceso de mejora continua que tiene la universidad. No, profe, no lo hemos hecho. Bueno, por lo menos yo no, ya lo hago, ya escaneé el código. Profe, con respecto a la metodología, pues excelente. Toca es ponerla, empezarla a implementar realmente. Estudiar Sí, más y empezarla a implementar porque sí es bastante organizada, ¿no? Es bastante, o sea, se complementa bastante, no solamente se enfoca en resultados, sino en todo. O sea, siento que tiene mucho, en cuenta muchas partes que nos pueden afectar las tareas, los procesos y los principios son chéveres. sí, y recuerde que esto puede ser todo lo que estas orientaciones que ven en el curso, pues es una combinación de varias. Es decir, el gerente de proyectos pues no se enfoca solamente a una sola, sino posiblemente tiene la capacidad de articularlas todas. ¿Sí? Entonces yo podría, si ustedes ven acá cuando hablamos un poco de control y gobernanza, si ya ustedes tal vez vieron en algún curso Scrum, saben que en esa metodología hay un control absolutamente del proyecto y hay una rendición de cuentas semanal, algo que se llama Sprint. No sé si han visto Scrum. Igual el curso trae esa herramienta dentro de la temática. O sea, se va a ver creo que la semana 6 Scrum, pero ahí también, ¿cierto? O sea, uno puede mezclar un poco estas orientaciones de la justificación, el control, la gobernanza, pero también la puede involucrar con otras herramientas. Tal vez tableros Kanban, tal vez temas de indicadores, tal vez temas de Scrum, tal vez temas de PMI, ¿sí? O sea, casi que no es una sola que exista para poder gestionar los proyectos, sino una combinación de varias herramientas, ¿sí? Eh, esta matriz RACI usted la puede utilizar pues en esta metodología, pero también la puedo utilizar en la anterior que vimos, el PNR4, ¿sí? También usted puede hacerla en el tema de la ejecución de los procesos que nos da el PMU, ¿sí? Es decir,
no es una sola, sino que podemos utilizar muchas herramientas para, pues, para precisamente ejecutar los proyectos. Bien. Bueno, no sé si pudieron hacer la encuesta. Profe, ya yo lo había hecho en otra. Bien. Listo. Si Ahora ya, estoy ya lo haciendo. habían, listo, si ya lo habían gestionado, pues ya está muy bien. Igual es muy importante para la universidad que lo puedan considerar. Entonces, la actividad de esta semana que finaliza el día lunes es el foro, ¿sí? Y me dicen que no pueden descargar el documento. Yo aquí lo estoy visualizando. Cuando se abre sale con error. Ese sale con error. A todos les sale con error. Este es el documento. Gilberto, Carmen, no lo han mirado todavía. Este es el foro de entrega del lunes. Sí, 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 si quieren yo lo descargo y lo coloco en el foro de dudas. Por si de pronto alguien no lo puede descargar, lo pueda mirar desde ahí. ¿Les parece? Profe, ¿sale bien? Yo lo descargué Sí. y sale. Pues no sé, de pronto, pues sí, de todas maneras, el que tenga el problema, que lo descargue el foro de dudas. Bien, No, entonces, sí, Donaldo. por lo menos a mí no me abre, me sale un error 4.0 algo. Bueno, entonces venga, lo voy a descargar acá y lo voy a compartir aquí en el chat para que lo tengan. ¿Listo? Por si de repente alguien no lo puede. Recuerden que termina el lunes. Sí, a mí me deja previsualizar bien. Sí. Sí, Listo. En caso porque soy negro no me abre, profe. No se preocupe, Donaldo. Ahí está en el chat para los que de pronto a usted le quede más fácil desde ahí. Miremos si lo puedes cargar ahí. Y ahora sí lo descargué, profe. Gracias. Sí. Listo, no, con mucho gusto. Entonces no olvide, por favor, revisar pues la semana 4 de no dejarlo solamente para mañana, la participación en el foro. Muy importante, si están haciendo la actividad de manera individual, recuerden que la actividad se compone de varias fases de la actividad, entonces les pido por favor que las aborden todas para que quede debidamente registrado en la plataforma de la participación, si están creado pues, de a una sola persona. Eh, la actividad de la semana 3 yo ya la evalué. Voy a pedirles, hay algunos estudiantes que han venido realizando la actividad en grupo, pero no conformaron el grupo. Entonces todos cargan la misma actividad. Entonces, mi sugerencia es que por favor integren el grupo y solo uno cargue la actividad. ¿De acuerdo? Pues para los que posiblemente están en equipo, pero han olvidado que deben crear el grupo en la plataforma, acá donde dice gestión de equipos. Los que están haciendo el trabajo de manera individual, no es necesario quedarlo en el equipo. Si ya están dentro del equipo, no hay ningún problema, ¿sí? Para que pues obviamente no vayamos a tener ninguna dificultad de pronto a la hora de realizar el proceso de valoración. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, entonces pues damos por cerrada la sesión de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, vale, Estamos profe. listo, profe. amigos. Muchas gracias. A Hasta luego. ustedes, muchas gracias. Mucho juicio. Buen fin de semana. Descansa.